¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que ya están conectándose para nuestro estudio de miércoles. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. El estudio primero sobre Ageo y después seguiremos con Malaquías en esta misma secuencia de estudios. Este ya es el tema número 4. Y en este tema vamos a hablar acerca del tercer mensaje que encontramos, de los 5 mensajes que encontramos en estos 2 capítulos de Ageo. Es uno de los profetas menores, recuerden, no son menores por la importancia de ellos o porque fueran pequeñitos o algo así, sino porque sus escritos fueron muy cortos, pero de gran influencia en momentos muy importantes de la vida del pueblo de Judá y de Israel también. Así es que hoy vamos a estudiar este tercer mensaje, esta tercera plática que da Ageo a los que han sido repatriados del destierro de Babilonia y ya están ahí para la reconstrucción del templo primeramente y después de Jerusalén. Y viene este mensaje animándolos porque se estaban desalentando mucho, y esto es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros en este tiempo. Es muy fácil desalentarnos, vienen circunstancias adversas, vienen cosas que no podemos controlar y el desánimo hace presa de nosotros y entramos en crisis. Así es que de eso se trata este mensaje del día de hoy que nos presenta el profeta Ageo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias porque podemos volver a estudiar, Señor, nuestro tema de Ageo. Gracias, Señor, por estas palabras tan hermosas, por los principios que encontramos, Señor, espirituales en estos mensajes de la historia del pueblo de Judá, que sin duda, Señor, aplican a nuestras vidas. Señor, danos por favor inteligencia, sabiduría, y danos, Señor, la humildad necesaria para poder entender y obedecer tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cada familia que está representada y por cada hermano que se conecta para este estudio. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este es el tercer mensaje que encontramos, como les decía yo, de los 5 mensajes que vamos a ver en el libro del profeta Ageo. No era fácil para los profetas, cuando estamos hablando de estos profetas del Antiguo Testamento, como para ahora tampoco los predicadores de este tiempo, no es fácil cumplir a veces el trabajo del Señor. Muchas veces tenemos que dar palabra de exhortación, una palabra fuerte que muchas veces no es bien recibida por la gente, ¿verdad? Lo mismo le pasaba a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos tenían que obedecer lo que Dios ponía en sus corazones, les daba la palabra, lo que tenían que decir, y no era fácil muchas veces que lo pudieran obedecer la gente, y muchas veces los profetas inclusive eran perseguidos, encarcelados como Jeremías o apedreados como otros profetas del Antiguo Testamento. No siempre la palabra de Dios es bien recibida. Inclusive si ustedes recuerdan un poquito, el profeta Isaías, a él se le dijo que su mensaje no iba a tener éxito. Eh, yo no sé qué predicador se animaría a seguir adelante cuando desde el principio de su ministerio el Señor le dice: mira, vas a ir a predicar y vas a hablar y vas a decirle a toda la gente lo que te voy a decir, pero no te van a oír. Van a engrosar sus corazones, se van a hacer de la vista gorda, van a hacer como que ni te ven ni te escuchan. Yo no sé si sería muy popular un ministerio de ese tipo en nuestro tiempo, pero Isaías así le pasó. Desde el principio el Señor le advirtió que no iban a entender la gente el mensaje que traía Isaías, ¿verdad? Así es que no es fácil. También a Ezequiel le tocó un público bastante fuerte, bastante duro, un aspecto muy, muy, muy difícil en la vida de los profetas. Pero también, de la misma manera como los profetas del Antiguo Testamento, los predicadores del Nuevo Testamento, hasta nuestros días, a veces es difícil dar la palabra de exhortación, la palabra de corrección que se tiene que dar a la iglesia. También es muy agradable cuando se tiene que dar una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de motivación para que la gente pueda seguir confiando en el Señor. Y ese es el caso de este mensaje de el profeta Ageo. Había pasado un mes desde que había dado el primer mensaje y les había dicho que tenían que esforzarse para poder construir y levantar el templo a Zorobabel,
que era el líder religioso, el gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, que era el líder religioso, este sí, era el líder religioso, y al resto del pueblo, a todo lo que quedaba de ellos. Así es que ya había pasado un mes y no había sucedido mucho, no había habido avances. Así es que 4 semanas después, el profeta tiene que volver otra vez a animarles, tiene que volver otra vez a darles una palabra de aliento, a recordarles las promesas del Señor y decirles que lo que están haciendo tiene una gran importancia. Así es que este tercer mensaje, hermanos, tiene que ver con este es una palabra de aliento a al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. En esta palabra de aliento, hermanos, eh, encontramos varios aspectos que vamos a ir viendo ahorita, porque es muy importante que tengamos en cuenta lo que el Señor está hablando a esta nación específicamente en este tiempo del profeta Ageo. Vamos a ver si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas ahí en el capítulo 20, en el capítulo 2, perdón, el versículo 1. Versículo 1, aquí está, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, fíjense bien, dice en el mes séptimo. El mes séptimo del calendario judío corresponde más o menos a octubre de nosotros. Van mitad y mitad, septiembre, octubre, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, el versículo anterior del capítulo 1, donde termina el capítulo 1, versículo 15, dice, en el día 24 del mes sexto, en el sexto mes que corresponde también agosto, septiembre, más o menos de nosotros, fue cuando se dio la orden de que empezaran a trabajar, de que se animaran a trabajar. Sin embargo, aquí vemos que en el mes séptimo, o sea, ya habían pasado casi 4 semanas y todavía no estaban trabajando. Algo había sucedido, algo había pasado y el profeta Ageo se ve la necesidad de volverles a alentar. Dice el versículo 2, vamos a verlo. Dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, nuevamente vuelve a incluir a las 3 diferentes áreas del pueblo. El líder político, el gobernador, que era Zorobabel, al líder religioso, que era Josué, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Todos están incluidos. El mensaje del profeta Ageo era para toda la nación. Y les hace estas preguntas. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y la segunda pregunta, ¿y cómo la veis ahora? Y después les dice, ¿no es ella ahora como nada delante de vuestros ojos? Y aquí es importante, hermanos, vamos a resaltar algunas cosas. Primero, hay interrupciones legítimas. Estamos hablando de la historia. No estoy diciendo que todos tenemos excusas y pretextos. Cuando se detiene el avance de la obra en estos tiempos del profeta Ageo, había interrupciones que eran legítimas. ¿Qué es lo que había pasado? Se va a entender si esto mejor si vemos que todavía no había habido mucho progreso en la reedificación del templo. ¿Por qué? En parte porque estos meses que cayeron ahí incluyeron los días festivos durante los cuales la ley no permitía que se trabajara. Habían pasado la fiesta de las trompetas, había pasado el día de la expiación, había pasado la fiesta de los tabernáculos que duró una semana, así es que durante ese tiempo pues no habían podido trabajar. Eran unas interrupciones legítimas. ¿Por qué no habían trabajado en la obra de Dios? Porque había un llamado también a volver nuevamente a celebrar la adoración a Dios. Y recuerden que ellos lo celebraban a través de estas fiestas. Así es que fueron varias semanas
de fiestas que tuvieron ellos, de adoración, que no podían avanzar. Sin embargo, ya estaban listos para volver a trabajar, y para que no se les olvidara, el profeta tiene que volver a recordarles que tienen que esforzarse para trabajar. Ahora, la obra de Dios también se puede interrumpir por reacciones totalmente inapropiadas, o sea, ya por excusa, ya por pretexto, porque tenemos otras cosas que hacer, porque no lo queremos hacer, porque ya nos dio pereza, porque cualquier pretexto también sirve para interrumpir la obra de Dios. La última fiesta, la de los tabernáculos, fue instituida por el Señor para que fuera un tiempo de regocijo por la cosecha. Pero si ustedes se acuerdan en lo que vimos en la plática anterior, las cosechas habían estado mal. Era un tiempo de sequía. Dios se había enojado con la nación porque los había repatriado con el propósito de reconstruir el templo. Y resulta que ellos estaban muy ocupados en sus casas, estaban muy ocupados en sus asuntos personales y se habían olvidado de construir el templo. Así es que Dios manda su mano disciplinadora y resulta que hubo sequías, hubo escasez en las casas de todos ellos. Así es que la fiesta, que era la fiesta de las cosechas que se debía de celebrar, no se pudo celebrar porque no había cosechas. Y esto trajo todavía más tristeza y desánimo entre el pueblo. Un factor adicional todavía, hermanos, era que el gran templo de Salomón fue dedicado precisamente en la fiesta de los tabernáculos, lo que incitó al remanente a hacer comparaciones que los desanimaron. Hermanos, esto es algo bien importante. ¿Cuántas cosas nosotros vemos que nos desaniman constantemente? Queremos trabajar por el Señor, queremos hacer la obra de Dios, quizás queremos hacer ministerios y queremos, pero de pronto nosotros vemos cosas que nos desaniman. Muchos de los que crecimos en el Evangelio, ¿verdad? Que tenemos ya muchos años dentro de todo lo que es el ambiente cristiano, el Evangelio. A veces nos desanimamos cuando vemos lo que está sucediendo en este tiempo o la forma de adoración o la forma de evangelismo que se está usando en estos últimos días, e irremediablemente llega a nuestras mentes la comparación de cómo se hacía en nuestros tiempos. Yo me acuerdo cuando joven, siendo yo joven, ¿verdad? Que empezó todo este mover de la alabanza, este mover de la adoración, que empezó Osana Music, Integrity, después Marco Barrientos, Marcos Witt, Miguel Casina. Fue una revolución cuando yo era joven, todo este nuevo mover de alabanza. Junto con eso vino un mover del Espíritu Santo muy bonito en cuanto a predicación, enseñanza, totalmente diferente para mí. Yo recuerdo al estar dentro de una iglesia tradicional, una iglesia conservadora, que los hermanos más adultos, más mayores, ¿verdad? Ellos criticaban todo esto que estaba pasando. Yo estaba muy emocionado por lo que estaba viviendo. Yo estaba pensando que pues esto es el avivamiento que hemos estado orando a Dios por tantos años. Desde niño yo escuchaba que le pedíamos al Señor en los cultos que el Señor avivara su obra en medio de los tiempos y el avivamiento. Y cuando yo vi este mover del Espíritu Santo, yo dije, este es el avivamiento que estábamos esperando. Pero muchos hermanos adultos, ellos no lo consideraron así. Ellos consideraron que era una rebeldía y para ellos lo mejor era la forma en cómo ellos habían entendido el Evangelio y cómo lo habían practicado. Bueno, yo me tuve que salir de mi iglesia en este arrojo. Empezamos una nueva iglesia con todo este mover de alabanza, adoración, Espíritu Santo, una predicación más fresca, más metida en la palabra de Dios, más de estudio. Eh, y para mí, después de muchos años, ahora veo lo que está sucediendo en todo el mover evangélico. Ahora veo las nuevas traducciones de la Biblia, ahora veo los jóvenes cómo adoran al Señor, ahora veo los nuevos grupos de alabanza, los nuevos salmistas, veo ese culto tan grande a la personalidad de cada uno de ellos.
Y ahora yo estoy diciendo lo mismo que decían aquellos hermanos adultos cuando yo era joven. Aquellos tiempos cuando a mí me tocó, eran mejores. Aquella gloria que yo vi fue mucho mejor. ¿Me entienden? Entonces, eso estaba pasando exactamente aquí. Eso estaba pasando aquí. De pronto, muchos de estos judíos que estaban ahí, ancianos, recordaban cómo había sido el templo, recordaban cómo se habían hecho esos servicios, esa adoración en el templo, y dicen, pues lo que vemos ahora solamente es un montón de piedras, solamente es un montón de escombro, el templo fue destruido totalmente. Y todavía aquí el Señor el profeta Geo, el Señor por supuesto por medio del profeta Geo, les dice, ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto la gloria de esta casa, la primera gloria de esta casa? ¿Quién de ustedes sobrevive todavía a esto? Hermanos, realmente no había nadie, ¿verdad? Ni siquiera los más ancianos. Este templo, la gloria grande de este templo, fue cuando lo construyó Salomón. Pero esto había pasado casi 300 años atrás. Así es que no había ninguna persona viva, por supuesto, que pudiera recordar aquella gloria. A través de esos 300 años, el templo había ido siendo saqueado. Se habían robado los adornos, se habían robado la plata, se habían robado el oro, se habían robado las maderas preciosas. Había ido quedando poco a poquito todo desarmado el templo, pero todavía se mantenía la estructura que, según cuentan los historiadores, era una estructura impresionante, una obra de arquitectura impresionante que todavía quedaba. Muchas veces nosotros todavía podemos contemplar ruinas de civilizaciones antiguas, por ejemplo, ¿verdad? Los que somos de México, en Latinoamérica, hemos visto a lo mejor vestigios de las pirámides de los aztecas, de los olmecas, de los mayas, de los incas. Y aunque ya no se ve la gloria de esas pirámides, ¿verdad? Como debió haber sido cuando se inauguraron y cuando había movimiento ahí de esas tribus, de esas civilizaciones, aún nosotros vemos esos vestigios y vemos que es algo impresionante. Uno se pregunta, ¿cómo se construyó esto? ¿Cómo llegó todo esto para acá? No deja de ser impresionante, aunque ya del original, hermano, solamente queda el puro cascarón. Aún así nos impresiona. Lo mismo estaba pasando con los judíos cuando llegaron al templo. Muchos de ellos, los más ancianos, todavía llegaron a conocer el templo, la estructura del templo, impresionante, y la forma como se adoraba a Dios todavía ahí. Algunos de ellos lo recordaban. Ya no conocieron la gloria del templo como en el tiempo de Salomón, precisamente, pero todavía lo pudieron ver. Sin embargo, otra gran parte del pueblo ni siquiera eso podían recordar, porque cuando vino Nabucodonosor, destruyeron completamente lo que quedaba. Imagínense que la pirámide de Teotihuacán, o la pirámide de Chichen Itzá, o Cusco allá en Perú, o todos esos lugares, Egipto, las pirámides de Egipto. Imagínense que todo eso, de pronto alguien viene y lo deshace, lo desbarata todos esos vestigios. No hay videos, no hay fotografías. Imaginen ese tiempo, ¿no? Muchos de nosotros que ya somos adultos conocimos algunos de esos lugares, ¿verdad? Pero la nueva generación que llegara a esos lugares solamente vería un montón de piedras y dicen, pues esto no tiene ningún caso, ¿para qué trabajamos en esto? Esto pues está muy feo, está muy feo. Pero había gente que sí lo podía todavía recordar. Así es que en este llamado, hermanos, en esta pregunta que hace el profeta, o las preguntas que está haciendo el profeta, vuelve a decirles acerca del ánimo que ellos tienen. Les dice, no es nada, no es como nada delante de vuestros ojos. Hermanos, a lo mejor con esa pregunta parecería que ellos iban a desanimarse más todavía de lo que les habían, de lo que ya estaba, ¿no?
Pero, pero cuando viene la palabra del Señor, hermanos, cuando viene la palabra del Señor a alentarnos, cuando viene la palabra del Señor para darnos el aliento que necesitamos, aun cuando vemos que lo que más amábamos o que la obra de Dios que tanto amamos está en ruinas, que está destruida, aún así la palabra de Dios viene para que consideremos lo que debemos de hacer. Era el templo de Dios, era el templo de Dios. La gloria de ese templo ya no estaba, se había ido, la habían saqueado, la habían destruido. Y todavía les dice el profeta, ¿verdad que esto es como nada delante de ustedes? No hay nada, no queda nada. Se llevaron la plata, se llevaron el oro, se llevaron las maderas preciosas. No queda nada. Ellos podían recordar y lamentarse porque tenían los escritos y sabían cómo había sido esa casa, cómo se había construido y todo lo que contenía. Podían ellos lamentar la falta de adornos, la carencia de las cosas materiales que ellos consideraban indispensables para restaurar el edificio que construyó Salomón a su gloria antigua. Si bien es cierto que estos factores, hermanos, contribuyeron a la fama de aquel templo, escuchen esto bien, Dios no consideraba que su gloria consistía en su belleza arquitectónica o en su tamaño o en lo costoso de sus adornos. La verdadera gloria del templo consistía en lo que era. Era la casa de Dios, no en cómo se había convertido, si era algo bonito, si era adornado, grande o estaba totalmente destruido. Por eso Ageo les hizo esas preguntas, para que enderezaran el enfoque equivocado que tenían los judíos. Si hubieran seguido su idea de que la gloria dependía del decorado y la gran inversión de fondos que necesitaban, se hubieran equivocado por completo en cuanto al propósito del templo. Hubiera habido orgullo por el adorno en vez de la humildad por la adoración. Esto es bien importante, hermanos. Esto es bien importante. No se trata de cómo adoramos en el pasado. No se trata de cómo predicaban en el pasado. No se trata de qué Biblia, versión de Biblia se usaba en el pasado, cuál se usa hoy, o cómo ahora se proyecta la alabanza y la adoración. Lo importante es entender que el centro de la adoración sigue siendo Dios, que ese es el punto. No nos debemos desviar. No nos debemos desviar. Puede haber cantos muy hermosos el día de hoy, igual que hubo cantos hace 200 años preciosos, himnos que nos llenaron, como hubo cantos hace 30, 40 años atrás también. El punto es, ¿cuál es nuestro sentido en la adoración? Dios estaba muy interesado y por eso envió a Zorobabel con este primer contingente de gente para que fueran a restaurar el templo antes que las murallas de Jerusalén, antes que las casas y las demás cosas de la ciudad de Jerusalén. Lo que tenían que restaurar primero era el templo, porque era el centro de adoración a Dios. No lo iban a reparar exactamente con los mismos lujos y con los mismos adornos que lo hizo Salomón. No tenían ni los recursos ni tenían las condiciones para hacerlo. Dios lo pudo haber provisto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el propósito de Dios no era volver el templo a su gloria original en cuanto a arquitectura, en cuanto a belleza, en cuanto a los lujos de los adornos que tenía originalmente. El sentido con el que Dios les está llamando es a que restauren la adoración verdadera a Dios. La adoración verdadera a Dios. Por eso los tenía trabajando en el templo. Iba a quedar ahí un templo quizás no tan bonito como el original. Pero lo que tenía que cambiar era el corazón de los judíos, porque por eso habían sido deportados a Babilonia, por eso habían sido arrasados anteriormente, y por eso la ciudad de Jerusalén estaba destrozada, porque en su orgullo, toda la nación
prefirió servir a los dioses ajenos, prefirió irse sobre los ídolos, prefirió enriquecerse desmedidamente antes que volver su corazón a Dios. Por eso el Señor los hizo transportar a Babilonia y por eso el Señor destruyó Jerusalén y el templo también, para que se dieran cuenta que no se trataba de ellos, se trataba de la adoración a Dios. Ahora está aquí el pueblo, nuevamente. Tienen unas instrucciones, tienen que ir al monte, tienen que cortar madera y tienen que venir a edificar el templo, pero hay desánimo. Hay desánimo al hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ven que el templo está muy feo. Los pone y los confronta el profeta Ageo, los para ahí delante de ese montón de piedras y de ruinas y de madera quemada y destruida. Y les dice, ¿cómo la ven ahora esta casa? ¿Cómo la ven? ¿Alguno de ustedes la conoció todavía cuando más o menos todavía tenía por lo menos el cascarón? ¿Y cómo la ven ahora? ¿Verdad? Que es como si no fuera nada, un montón de escombros. Y aquí, hermanos, es donde nosotros debemos de pensar en nuestra propia vida, pensar en lo que estamos haciendo por el Señor, pensar en nuestro compromiso delante de Dios. Muchos cristianos, miles de cristianos a lo largo y ancho de todo el mundo han tenido su gloria primera. Se convirtieron al Señor, conocieron al Señor, se enamoraron del Señor, vinieron a la iglesia, se involucraron en la iglesia, se esforzaron, trabajaron, desarrollaron ministerios, desarrollaron trabajo, pudieron ser de bendición a mucha gente. Pero de pronto el orgullo, de pronto el afán, de pronto hubo distractores que nos alejaron de ese primer propósito. Y de pronto ahora vemos algunas de esas vidas realmente destruidas, vidas realmente que no están cumpliendo el propósito por el cual fueron creadas, por el cual el Señor les salvó de la condenación eterna. Vemos a muchos creyentes viniendo solamente a sentarse a los templos, sin participar activamente. Aquellos que fueron líderes de las iglesias, fueron maestros, fueron consejeros, fueron músicos, ahora solamente vienen a sentarse cómodamente a la iglesia, porque perdieron esa gloria primera. No es ella como nada delante de vuestros ojos, y entonces vino el desánimo en el pueblo. Estaban desanimados por lo que estaban viendo, estaban desanimados por lo que estaba sucediendo, pero entonces viene la palabra de aliento de parte de Dios. Pues ahora, y nuevamente vuelve el Señor aquí a través de Ageo a mencionar primero a Zorobabel. A Zorobabel le dice, esfuérzate. Y después dice, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. También tú esfuérzate. Y cobrad ánimo, ¿quién? Pueblo todo de la tierra también. Pueblo todo de la tierra, cobrad ánimo, dice Jehová. Hay tres expresiones aquí, hermanos, nuevamente de esforzarse. De esforzarse. Este verbo que se usa aquí en este versículo, esforzarse, tiene también que ver un poquito más el sentido literal del término en hebreo. Tiene que ver más con tomar, tiene que ver más con agarrarse de algo, sostente. Eso está
queriendo decir cuando dice, esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. No está hablando de un esfuerzo como de cuando vas al gimnasio o cuando estás haciendo un esfuerzo de trabajo. Está diciendo, sostente, sostente. ¿Por qué? Se tiene que sostener Zorobabel, se tiene que sostener también el sumo sacerdote, la gente que está trabajando en la iglesia. Este esfuerzo, hermanos, este esfuerzo del que habla aquí esta palabra, esfuérzate, es para que aprendamos a agarrarnos de la mano de Dios. Si el templo está destruido, si tu vida de servicio al Señor se destruyó, tu vida de servicio al Señor es como nada ahorita. Esfuérzate, sostente, agárrate de la mano del Señor, agárrate del Señor, porque entonces va a venir la bendición de parte de Dios. Regresa nuevamente a ese momento, agárrate bien del Señor. Ahora, inmediatamente después de decir estas dos palabras, esfuérzate, también de decir al pueblo, cobrad ánimo, viene inmediatamente esta otra palabra. No solamente esfuérzate, no solamente agárrate, sino que trabaja, trabaja. El profeta continúa haciendo lo que el Señor consideraba importante, lo que Esdras había principiado tantos años antes, lo que hasta un rey pagano había reconocido como lo más importante. Porque fue Darío, el rey persa, el que los mandó, y fue Ciro el que mandó, también rey persa pagano. Fueron los que mandaron a que se volviera a reconstruir el templo. Y esta gente estaba menospreciando lo que estaba pasando. Hermanos, es muy fácil equivocar nuestras prioridades. Es muy fácil equivocarnos. Y muchas veces Dios ocupa gente, inclusive paganos, gente que no es parte de la iglesia, gente que todavía no ha venido a la iglesia, para animarnos y para decirnos, oye, ¿por qué no sigues? Oye, estabas muy padre en tu iglesia trabajando y yo veía lo que hacías y todo eso. Y de pronto ya no te veo ahí, ¿verdad? A veces Dios tiene que usar así personas que vengan a animarnos. Muchas veces, aunque estamos en las iglesias, hermanos, nosotros nos desanimamos. Nosotros estamos desanimados porque nuestra obra se desvió, porque no vimos lo que queríamos ver quizás, porque quizás alguien nos criticó, porque quizás alguien habló de nosotros, porque quizás a alguien no le gustó lo que hicimos y nosotros en vez de haber tenido nuestra mirada puesta en Cristo, volteamos como Pedro a ver las olas a nuestro derredor y nos empezamos a hundir. Y eso trajo como consecuencia que dejáramos de construir lo que Dios nos había mandado a construir. Pero viene aquí todavía, hermanos, viene todavía la palabra de parte del Señor, una palabra de ánimo que dice, porque yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Lo dijo en el mensaje anterior, lo vuelve a decir nuevamente el Señor. Yo voy a estar con ustedes. El profeta había comunicado la misma promesa un mes antes y hubo necesidad de volverla a repetir para que el pueblo otra vez la pudiera recordar. Yo estoy con vosotros, hermanos. El Señor constantemente en la palabra nos está recordando, yo estoy con ustedes, no los voy a dejar solos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, todo el tiempo yo voy a estar con ustedes. Cuando nos sentimos desanimados, hermanos, recordemos, el Señor está con nosotros, el Señor va delante de nosotros, no tenemos por qué caer en desánimo cuando estamos haciendo la obra de Dios. A lo mejor no vemos las cosas como las quisiéramos ver, ¿verdad? Nosotros estamos construyendo aquí nuestro edificio
aquí en la ciudad de South Bend. Yo ya quisiera ver ese edificio terminado desde hace mucho tiempo y todavía no lo conseguimos. Todavía hay obstáculos, todavía hay cosas que estamos superando, pero lo estamos haciendo y es muy fácil caer en desánimo. Y yo sé que muchos hermanos de la iglesia quizás se desanimaron cuando vieron que no avanzamos a la velocidad que esperábamos avanzar. Sin embargo, Dios ha sido fiel y hemos ido poco a poco avanzando. No tenemos los recursos que quisiéramos tener ya para poder terminar todo, pero Dios ha sido fiel y Dios ha ido con nosotros, y no solamente en lo que se refiere al edificio físicamente, sino a la iglesia, a la vida espiritual de cada miembro de la iglesia y a las familias que están asistiendo a la iglesia. El Señor iba a estar con nosotros, nos los prometió. El Señor se los prometió aquí a través del profeta Ageo. El Señor nos los promete a través del Señor Jesús. El Señor lo promete a través del Espíritu Santo. Él va a estar con nosotros todos los días. Y entonces viene también, hermanos, aquí el versículo 5. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Y entonces viene esta preciosa frase final: no temáis, no temáis, no tengamos miedo, no tengamos temor de lo que va a suceder, no tengamos temor de lo que puede suceder. El temor, el miedo, hermanos, nos congela, nos inutiliza. El miedo a la crítica, el miedo a lo que van a decir de mí, el miedo a lo que van a pensar de mí, el miedo a lo que han dicho acerca de mí, el miedo de cómo me va a ver la gente, el miedo de qué es lo que va a suceder, nos paraliza. Pero Dios les está diciendo aquí una promesa: así como estuve con ustedes cuando salieron de Egipto. Ahora, hermanos, esta salida de Egipto, si hacemos cuentas, si hacemos cuentas, estamos en el tiempo de la repatriación de Babilonia. Ya pasaron, para empezar, 70 años. Antes de esos 70 años, habían pasado 300 años de monarquía, 370 años. Antes de la monarquía ya habían pasado otros 300 años de los jueces. Ya van ahí 670 años. Antes de los jueces ya habían pasado 120, 130 años de la conquista. Ya llevamos 800 años, más los 40 que salieron por el desierto. Hace más de 850 años que Dios guió al pueblo cuando salieron de Egipto. 850 años. Y Dios les está diciendo aquí en esta promesa: así como estuve con nosotros, con ustedes, porque hice un pacto cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros. Habían pasado, hermanos, 850 años de cuando salieron de Egipto. Y el pacto de Dios con el pueblo estaba vigente. Dios seguía cumpliendo su palabra. Los que no cumplieron fueron los judíos. 2000 años después, nosotros, la palabra de Dios sigue firme: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los que hemos sido rebeldes hemos sido nosotros. Los que nos hemos apartado hemos sido nosotros. Los que hemos dudado hemos sido nosotros. Los que hemos dejado de permanecer fieles hemos sido nosotros. Dios ahí está. El Espíritu Santo ahí está, de acuerdo a la promesa que nos fue dada. Ahí está. ¿Dónde estamos nosotros? Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y así como estuvo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, está de la misma forma todavía con nosotros ahora. ¿Por qué tenemos miedo de enfrentar lo que Dios quiere para nosotros? ¿Por qué tenemos miedo entonces de empezar nuevamente a reedificar lo que se destruyó?
Hermano, hermana, si tú serviste al Señor en alguna ocasión en tu vida y por cualquier causa, sea de una causa válida o sea una causa inválida, te desanimaste, dejaste de servir, dejaste de honrar el llamado que Dios te había dado, esfuérzate, esfuérzate otra vez, sujétate de la mano de Dios y trabaja. El Espíritu del Señor estará contigo en todo momento. No temas, no temas. Dios no ha desechado a nadie. Dios no ha desechado a nadie. Nosotros quizás nos equivocamos y nosotros automáticamente nos hacemos a un lado. Y nosotros hemos dejado de servir, y nosotros hemos dejado de trabajar, y nosotros hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Pero Dios no nos ha desechado. Dios no te ha desechado. Así es que vuelve nuevamente a tu lugar de privilegio. Vuelve. No tengas temor de las críticas. No tengas temor de lo que van a decir. No tengas temor de lo que vas a enfrentar. Dios va contigo todo el tiempo que tú decidas servirle. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado con mayúscula, refiriéndose a Jesucristo, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gente lamenta la falta de recursos para realizar la construcción tan hermosa que querían hacer del templo y del ornato tan impresionante como lo describía los libros de las crónicas. El pueblo permitió que eso le afectara demasiado y se desanimó. No lo podían hacer. No podían volver nuevamente a su gloria original este templo. Sin embargo, Dios les comunica a través del profeta que él había reservado lo mejor, mucho mejor que el templo de Salomón. Porque dijo, la gloria postrera de esta casa va a ser mucho mejor que la primera. Lo que hizo Salomón se quedó chiquito. Toda la belleza de aquel templo se iba a quedar chiquita para una fecha futura. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta sección incluye algo profético y milenial cuando Cristo reine literalmente desde el trono de David. De acuerdo con este versículo, el elemento básico del plan de Dios es: de aquí a poco haré temblar la tierra. No sabemos si esto se refiere específicamente a la gran tribulación, si se refiere a que iba a caer el imperio persa, que iban a ir cayendo los diferentes imperios de la tierra, ¿verdad? Pero pueden ser los sucesos catastróficos que van a suceder al final de los tiempos. Puede ser que a eso se esté refiriendo aquí el profeta Ageo también. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante es que entonces ni el templo de Salomón, ni el templo de Zorobabel que estaba construyendo, ni el templo que construyó después, muchos años después, Herodes, sino un templo milenario es el que disfrutará de la que será la gloria del Señor, de lo que será el reinado completamente del Mesías. En otras palabras, Dios tiene un horario para poner fin a los tiempos de los gentiles, es decir, el dominio de las naciones sobre Jerusalén. Una verdad que, combinada con la gloria futura de la presencia del Mesías, tenía que animar a los que tenían que hacer el trabajo de reedificación, de la misma manera que nos tiene que animar a nosotros. Nosotros no estamos reconstruyendo un templo para que venga el Señor a sentarse en él. Nosotros estamos construyendo la iglesia.
la iglesia, el cuerpo de Cristo, la que va a reinar juntamente con el Señor por toda la eternidad. Esa es la construcción de nosotros, hermanos. Todos los que estamos trabajando en la iglesia como servidores, como líderes, en la posición que Dios te haya puesto, es que estamos construyendo la iglesia. El templo, el lugar de reunión, la casa del Señor, eso es solamente un medio que estamos usando para podernos congregar. Pero nuestro fin no es construir un edificio, nuestro fin es construir y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que trabajar con niños, ¿verdad? Teníamos esta semana, estamos empezando la capacitación para el nuevo programa que tenemos para nuestros niños en la iglesia a partir del próximo año. Va a ser una bendición. Vamos a revolucionar todo el sistema, cambio de material. Entramos a un programa nuevo de discipulado de niños desde 2 hasta los 18 años. Y en la capacitación que teníamos con las hermanas de Cunero, de Vida Nueva Babies, ¿verdad? Son las hermanas de Cunero las que tienen a los más chiquititos. Y estábamos viendo cómo se les va a dar la lección y lo que tenemos que hacer y cómo hacerla más práctica y cómo tienen que prepararse y todo, cómo tienen que estudiar. Y estamos hablando de niños de 2 y 3 años de edad. 2 y 3 años de edad. Y cualquiera puede decir, oye, pero esos niños pues ni siquiera ponen atención, ni siquiera hacen caso todavía. Y yo les decía a las hermanas de este grupo que estaban en capacitación, hermanas, ustedes tienen, en ustedes empieza la parte más importante de la edificación de la iglesia. Si el cimiento que ustedes empiecen a poner en estos niños de 2 y 3 años no es lo suficientemente sólido, la iglesia dentro de 30, 40 años se va a tambalear y va a ser una iglesia débil y va a ser una iglesia que, igual que el templo de Jerusalén, puede ser derrumbada por un Nabucodonosor. Se tiene que echar un cimiento firme. Nosotros estamos construyendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, y empieza ahí desde el cunero. Y cada uno de los maestros irá tomando a esas pequeñas piedras vivas, como les llama el apóstol Pedro. Iremos retomando esas piedras vivas para irlos formando, para irlos poniendo, para ir edificando una casa espiritual, no hecha de manos de hombres, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a tener que esforzarnos, es decir, nos vamos a tener que sujetar de la mano de Dios. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Hablábamos también con los varones. Viene un tiempo de guerra espiritual, viene un tiempo difícil para las siguientes generaciones. Y los varones de la iglesia tenemos que estar listos y preparados como hombres de guerra para poder pelear a favor de nuestras familias, para poder defender a nuestros hogares, para defender a los miembros de nuestra iglesia. Tenemos mujeres solas, tenemos niños que no tienen un varón, un padre. Pero ahí está la iglesia, ahí están los varones de la iglesia que tienen que tener la responsabilidad de ver espiritualmente por la vida de todas las familias de la iglesia. Ahí están las mujeres trabajando, las mujeres esforzándose también para poder presentar este frente de batalla. Hermanos, tenemos que animarnos. Cobrad ánimo, dice el profeta Ageo. Cobrad ánimo. Tenemos que trabajar, tenemos que edificar, tenemos que construir, tenemos que irle dando forma a esas pequeñas piedras vivas que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que irlas pasando de año en año al siguiente nivel, y cada maestro que los va tomando en sus manos tiene que irlos formando y puliendo y tallando, y algunos de ellos van a ser vasos de oro, algunos de ellos van a ser preciosos adornos de adoración en la casa de Dios, algunos de ellos serán profetas, serán evangelistas, serán maestros, serán
pastores, algunos serán salmistas, adoradores, algunos serán misioneros, no sabemos, pero estamos construyendo la iglesia. Y este mensaje de Ageo, hermanos, este mensaje de Ageo nos tiene que animar a nosotros a seguir construyendo, a seguir haciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El pueblo judío estaba desanimado. No tenemos todos los recursos que tuvo Salomón para poder construir una casa como esas. Y quizás nosotros podemos decir, no tenemos los recursos para construir iglesias como las que se levantaron hace 40, 50 años. Congregaciones poderosas, fuertes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el Señor les dice, no se preocupen, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, el Señor proveerá, el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No para nuestros lujos, no para nuestros placeres, no para que, ay, qué bonito carro me volví a comprar. No, 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 no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de invertir en la obra de Dios. Se trata de que el Evangelio pueda llegar a mucha gente que necesite escuchar la palabra de Dios. Se trata de que el Señor se pueda glorificar a través de nosotros como iglesias, como el cuerpo de Cristo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Daré paz, está hablando de un tiempo futuro. Daré paz en el futuro. Ahorita es tiempo de guerra espiritual. Ahorita es tiempo, hermano, difícil para la iglesia, pero es el tiempo en el que el Señor se va a seguir glorificando. Ahorita es tiempo de construir. Ahorita es tiempo de escuchar a los adversarios que vienen a criticarnos y que vienen a decir, mira lo que están haciendo, mira lo que quieren construir, uy, ahí vienen y mira, y va a haber oposición. Es tiempo de construcción ahorita. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, entonces vendrá el tiempo de paz. Pero ahorita, mis amados hermanos, es tiempo de guerra. Mirad que nadie os engañe. No es tiempo de paz ahorita. No es tiempo de descanso, no es tiempo de relajarnos, es tiempo de esforzarnos, es tiempo de cobrar ánimo y es tiempo de decir, el Señor es nuestro ayudador, el Señor va con nosotros, el Señor estará delante de nosotros todos los días. No temáis, no temáis. Gracias, Padre, por este mensaje del profeta Ageo. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros hemos experimentado desánimo, pero en ese desánimo, Señor, tus palabras vuelven a resonar en nuestros oídos y en nuestros corazones. Esfuérzate, cobra ánimo. Yo estoy contigo. No tengas temor. Hermosas palabras de aliento, Señor, que necesitamos escuchar sin duda todos nosotros. Señor, gracias. Permite que cada uno de nosotros pueda tener este corazón, Señor, para seguir construyendo tu iglesia, para seguir edificando el cuerpo de Cristo, para seguir trabajando en aquellos nuevos creyentes, para seguir predicando tu palabra, Señor, aquellos que necesitan escuchar, para seguir instruyendo a nuestros niños y jóvenes en tu camino, para seguir, Señor, teniendo servicios de adoración que exalten tu nombre, Señor, y te llenen a ti de gloria y de honra, Padre. Edifica, Señor, edifica tu iglesia. Edifica tu iglesia, Señor, en este tiempo. Hay oposición. Entendemos que son tiempos de guerra. Entendemos que son tiempos de guerra espiritual, pero tú has prometido ir con nosotros y gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros y no tendremos temor.
Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por la vida de cada persona que está reunida en esta tarde, Padre. Bendíceles, bendice cada hogar, trae, Señor, paz, trae consuelo, trae alegría, trae gozo y esperanza a cada uno de nuestros hogares, conforme a la necesidad de cada quien, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, a todos los que estuvieron conectados esta tarde. Espero que haya sido de bendición este tercer mensaje del profeta Ageo, y la próxima semana pues continuaremos con el que sigue. Así es que muchas gracias, hermanos, a todos. Que el Señor me los bendiga mucho, y si Dios permite, entonces nos vemos el domingo en nuestra iglesia y la próxima semana nos vemos por acá. Que Dios les bendiga.